Muy buenas tardes, jóvenes. Me toca a mí esta parte del curso sobre práctica profesional A. Este, esta parte del curso la vamos a dividir en 4 secciones. La de hoy va a ser la primera. Más tarde se les indicará por correo en qué plataforma, en qué forma consultarán ustedes o tendrán la opción de ver este video. Así es que yo voy a empezar. Vamos a hacer algunos comentarios sobre un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este es un libro muy famoso, tiene muchos años de estarse usando en los cursos de relaciones humanas y normalmente es para grupos de vendedores, pero la realidad es que su aplicación es tan amplia que en cualquier otra actividad profesional tiene cabida. El autor es un señor que se llamaba Dale Carnegie, que por cierto cambió su nombre, él no se apellidaba así, él se apellidaba Carnegie, pero cambió su apellido porque en esa época había un gran industrial muy famoso, muy poderoso económicamente hablando, que se llamaba Andrew Carnegie. Y entonces, como aquel otro señor era muy famoso, Dale cambió su apellido por el de Carnegie para ser de alguna manera heredero de la fama del Andrew Carnegie. La realidad es que actualmente es mucho más famoso él que el Andrew Carnegie. Muy bien, yo voy a hacer algunos comentarios sobre el libro, más que nada como un pretexto para hablar con ustedes de otras cosas, no necesariamente lo que dice el libro y exclusivamente lo que este dice. El propio libro, igual que esta parte del curso, está dividido en 4 partes. Y la primera parte se llama Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Y ahí hay una serie de subsecciones de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. En el libro viene una serie de anécdotas, argumentos y demás que yo creo que vale la pena que ustedes conozcan. El libro, en su forma electrónica, pues va a estar disponible para ustedes. Si no lo sube la academia, lo subiré yo, se los mandaré por correo. Y vale la pena que lo lean, porque tiene cosas muy interesantes que obviamente no vamos a tratar aquí en esta parte del curso, porque sería demasiado amplio y nos llevaría demasiado tiempo. Pero voy a hacer algunos comentarios sobre cada una de esas partes, como vienen establecidas en el libro. Y voy a cambiar un poquito el orden, porque lo que Dale Carnegie hace en su libro es una serie de argumentos, anécdotas y demás, y al final llega a una regla. Yo voy a partir al revés. Yo voy a empezar con la regla y después voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, la regla número dice, no critique, no condene, ni se queje. Y ahí él habla muchos ejemplos de lo inútil que es criticar. Y él dice, y con toda razón, que la crítica es inútil, porque el que la recibe nunca la va a recibir bien. A nadie le gusta recibir críticas. Entonces, cuando uno recibe una crítica, uno reacciona defensivamente, ignora los argumentos del otro, uno se siente humillado, se siente venido a menos, se enoja uno con el otro y ya no entiende los argumentos que el otro está diciendo. Entonces, criticar no tiene ninguna función realmente útil, más que para el que emite, para el que emite esa queja, pues a lo mejor o esa crítica, se siente muy a gusto consigo mismo porque ya se desahogó, pero no va a ganar nada, no va a lograr el propósito que se propone, ni va a llegar a la meta que se ha propuesto. Entonces, una primera regla en este asunto de las relaciones humanas, aún en nuestro entorno familiar, porque esto que acabo de decir es tanto válido para la industria, válido para las ventas, válido para las relaciones de familia e incluso para las relaciones de pareja. Entonces tengan presente esto. Nunca es útil ni vamos a obtener nada criticando. La segunda regla de la que habla el señor Carnegie
en esta parte de su libro, dice, demuestre aprecio honrado y sincero. Demuestre aprecio honrado y sincero. Fíjense lo que está diciendo. El aprecio debe venir de adentro, del espíritu, de las tripas. Uno sabe perfectamente cuando le están haciendo a uno un elogio falso. Uno lo sabe, lo siente. Y del mismo modo uno siente cuando el elogio, cuando el reconocimiento es verdadero, es honesto. Entonces, si de plano no estamos dispuestos a hacer un reconocimiento de veras honesto, mejor no lo hagamos, porque va a salir peor. La otra gente se va a dar cuenta que lo único que queremos hacer es tomarles el pelo y no va a funcionar. El aprecio debe ser sincero. ¿En qué se basa esto? Lo más importante para cualquier persona, o una de las cosas más importantes, porque quizás no es la más importante, pero sí una de las más importantes, es sentir que es importante, que esa persona es importante, que lo que hace vale la pena que los demás lo reconozcan. Y eso hay que aprovecharlo. Yo les voy a platicar una anécdota hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace varias décadas. Yo fui director de publicaciones, de bibliotecas y publicaciones en el instituto, en el IPN. Y todos los días, yo saludaba de mano a todo el personal. Iba yo lugar por lugar a saludar a la gente. Había un señor que tenía un escritorio, en aquella época era un jovencito, que es el que diseñaba las portadas de los libros. Y yo todos los días llegaba donde estaba él y le decía, ¿qué está haciendo? No, pues estoy haciendo la portada del libro de matemáticas. Decía yo, a ver, explíquemela, ¿no? Porque no le entiendo, a ver, platíqueme cuál es su idea para la portada. Bueno, me platicaba un rato, me decía alguna cosa y seguía yo saludando a la gente y ya después a mis actividades normales. Hace relativamente poco, unos 5 años tal vez, en una de las ferias de libro del Politécnico, me lo encontré. Ya un señor grande, les digo que esta anécdota que les estoy platicando ocurrió hace ya muchos años, pero me lo encontré. Y cuando me vio, dice, ingeniero, ¿cómo está? Y me saludó con muchísimo gusto. Y yo también le correspondí el saludo con gusto, porque sí es gente que yo aprecié mucho por su trabajo, un trabajo muy serio, muy profesional. Y me dijo lo siguiente, sabe que usted es el único jefe que yo he tenido que se ha acercado a mi mesa a preguntarme qué estoy haciendo. Fíjense qué triste, ¿no? Ese señor, más de 30 años ahí trabajando, y yo fui el único que se acercó a su mesa a preguntarle qué está haciendo. ¿Qué estaba yo haciendo en ese momento? Reconociendo su trabajo, diciéndole lo que usted está haciendo es importante. Eso de explíqueme la idea de su portada era secundario. El asunto era hacerle sentir que lo que él estaba haciendo era algo útil, era algo importante, y que su idea sí iba a estar plasmada en la portada de un libro. Eso nadie se lo dijo después. Qué triste, ¿no? ¿Sí se imaginan? ¿Y qué me costaba a mí? ¿Qué me costaba a mí decirle qué está usted haciendo? No me costaba nada, ¿no? Absolutamente nada, ¿sí? Esa forma de actuar con ese personal, tendré oportunidad de platicar con ustedes de otras anécdotas, me permitió salir de muchas situaciones incluso difíciles en ciertos momentos, de carga de trabajo, etcétera, etcétera. Y esa forma de acercarme con ellos me facilitó las cosas. Despierte, la tercera regla de la que habla Dale Carnegie en esta sección es, despierte en los demás un deseo entusiasta. Es un poco lo mismo. Si yo con este señor llego y le digo, qué bonita su portada, a ver, explíquemela, ¿qué le estoy transmitiendo? Entusiasmo por seguir haciendo lo mismo y por hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque primero, él sabía que yo me iba a acercar a ver qué estaba haciendo. Pues entonces iba a tratar de hacer algo mejor, más bonito, más elaborado que lo que había estado haciendo, porque yo me iba a acercar. ¿Sí me explico? Entonces,
Esto está muy ligado con la regla anterior y vale la pena aplicarla, ¿no? Aquí yo podría plantear muchas otras anécdotas, ¿no? Eh, pero preferiría dejarlo para otros momentos. En la segunda parte de este libro, la segunda parte se llama 6 maneras de agradar a los demás. Y en la primera regla de esa segunda parte dice, interésese sinceramente por los demás. Es un poco la misma historia. Si ustedes se dan cuenta, es un tanto redundante, ¿no? Es hacer que la otra persona se sienta importante, reconocer lo que está haciendo, interesarse en ellos, ¿no? Ahorita se me vino así a la cabeza de pronto una anécdota en ese mismo lugar. Un día una trabajadora llega corriendo a mi oficina, que por cierto las puertas estaban normalmente abiertas. No eran como esas jefaturas en que la puerta está cerrada y hay que hacer antesala y anunciarse y todo. Mi puerta estaba abierta, salvo alguna circunstancia particular que obligara a que estuviera yo con más intimidad tratando con alguien algún asunto más delicado. La puerta estaba abierta. Llega esta persona muy alterada y me dice, ingeniero, mi hija se cayó en la casa de la escalera. Y yo, ¿y qué está haciendo aquí? Y me contestó, ¿qué me puedo ir? Pero ya, váyase a ver qué pasó. Y mi asistencia y mi control y la checada, váyase. Fíjense lo que había atrás de esto. ¿Qué jefes tendrían, no? Que la mujer tenía que llegar casi a suplicar que le permitieran irse y que no tuviera problemas con el registro de su asistencia y demás. Bueno, a ella también me la encontré muchos años después. Me dice, ¿se acuerda, ingeniero, que usted me dejó ir porque mi hija se cayó de la escalera? Hágame favor. Que alguien me tenga que agradecer algo que era obvio, ¿no? Su hija se había caído en su casa, pues tenía que ir a ver qué había pasado. Ah, pues la señora estaba agradecida años después de que yo la hubiera dejado ir. Eso a mí me parece verdaderamente, no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Me hace pensar muy mal de los jefes que esta gente tuvo, ¿no? Y me presentó a su hija, la caída, ¿no? Me dice, mira, él es el ingeniero que cuando te caíste de la escalera me permitió ir a levantarte. Oiga, pues ¿en qué planeta vivimos, no? ¿De qué se trata esto? Ya parece que le iba yo a decir, no, aquí se espera hasta que acabe su turno. Y simplemente eso era totalmente ilógico, ¿no? Será porque yo soy ingeniero. La persona que estuvo antes de mí ahí como director era economista, no licenciado en economía. No tengo nada contra los economistas, pero siento que tienen poca relación con la realidad comparados con los ingenieros. Los ingenieros modificamos la realidad, estamos con los pies en la tierra. Entonces una cosa como esa, pues era obvio que esta mujer tenía que irse, ¿no? Entonces hay que interesarse en los demás. A mí me da mucho gusto que cuando yo veo al personal de esa área en que fui yo jefe hace muchos años, muchos ya no están, desgraciadamente, o se jubilaron o ya se murieron, pero otros todavía están. Y cuando me ven con gusto, ¿no? Ingeniero, qué gusto verlo. Yo no siento haber hecho realmente nada extraordinario, salvo tratarlos bien, tratarlos con respeto, tratarlos adecuadamente y nada más, ¿no? Eso yo les recomiendo que ustedes también lo hagan. Traten a las personas respetuosamente. No se trata de ser solemne, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con lo que quiero decir. Lo que quiero decir es tratar a la gente como gente. Y si se acercan a platicar con uno no es acá el Dios que está en la cima del Monte Olimpo, ¿no? Uno es como ellos. Y uno tiene que acercarse con ellos, entenderlos, atender lo que necesitan, para que después, cuando yo necesite de ellos, tenga una respuesta similar. Si yo no los trato bien, ¿por qué me van a tratar bien a mí? Y si yo no les concedo lo que me piden dentro de lo razonable, ¿por qué ellos van a atender lo que yo les pida? No, pues es dando y dando, ¿no?
el respeto, la colaboración, etcétera, es una avenida de dos vías, ¿no? Es ida y vuelta. Si yo quiero respeto, tengo que respetar. Así de simple. Yo no puedo pedir respeto si yo no respeto. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, interésense sinceramente en lo que hacen los demás. Además, dice por aquí Carnegie, ¿no? El que no se interesa sinceramente por los demás es quien tiene las mayores dificultades en la vida, pues sí, y causa las mayores heridas en los demás. Pues sí, porque no tiene sentimientos, no tiene sensibilidad al tratar a la gente, ¿no? Entonces, un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que pueda tener una persona. Hagamos cosas por los demás. Una forma muy simple, dice Carnegie, una manera sencilla de causar una buena primera impresión. El efecto de una sonrisa es poderoso, aun cuando no se le ve. Sonrían, esa es su regla número 2. Sonreír. No nos cuesta nada acercarnos a la gente con una sonrisa en la boca. Eso, aunque ustedes no lo crean, inconscientemente desarma a la otra persona de cualquier sentimiento no grato hacia nosotros o incluso hasta de una agresión potencial. Si nosotros llegamos y sonreímos, ya lo desarmamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que ahí le vamos a... ¿Sí? Hay una pregunta por aquí. Sí, yo creo que no es propiamente la profesión, si es economista o es ingeniero, lo que determina que una persona se interese por los demás y tenga detalles de humanidad hacia los demás, como por ejemplo con esta señora a la que se le había caído su hija de la escalera. Como que aquí hay principios éticos, ¿no? Pues sí. Principios éticos, calidad moral, es una persona con sentimientos, con empatía, con inteligencia emocional, que se pone en el lugar del otro, ¿no? Que se pone en sus zapatos y dice, si yo estuviera en esa situación y mi hija estuviera accidentada, pues a mí me gustaría que mi jefe me dejara ir, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí, quizá fui demasiado poco empático, ¿no? Al hablar mal del profesionista porque era economista, ¿no? Realmente es la persona, no es la profesión, ¿no? Aunque ciertas profesiones propician cierto perfil, eso también es cierto, ¿no? Pero no es la profesión, sino es la persona y las características que desde su infancia va de alguna manera adquiriendo, ¿no? Eso lo verán ustedes quizá con mayor profundidad con la doctora Adelina Rosas en su momento. Ella es especialista en el campo y pues yo estoy casado con ella, así es que eso no es impune, ¿no? Eso de alguna manera se paga, entonces yo tengo pues, algún conocimiento del área en que ella es especialista, ¿no? Si hay alguna pregunta, si esto no quedó muy claro, entonces tengan la confianza de hacerme las preguntas que tengan en mente. Les voy a dar el correo con el cual vamos a mantener un contacto ustedes y yo directamente, que es independiente de lo que la academia decida y etcétera, etcétera. Y ese correo es aspedescardenas@gmail.com. Si ustedes en algún momento tienen alguna duda, pero que sea duda, ¿no? No duden en comunicarse conmigo a través de este correo y yo a lo mejor me tardaría un poquito, pero les voy a contestar, ¿no? Por vía de mientras, en muy breve tiempo yo les voy a mandar algunos materiales al correo. Les voy a mandar pues el libro
del Carnegie, el que estamos comentando. Repito, vale la pena que lo lean. Tiene muchas sugerencias, muchas anécdotas interesantes, muchas lecciones que conviene que ustedes lean. Sí, se los recomiendo mucho. Miren, este libro se publicó por primera vez en 1936. Y hasta la fecha sigue usándose. Se han vendido más de 16 millones de libros. 16 millones. ¿Ustedes por qué creen que se han vendido tantos? Porque es útil, es útil. Entonces yo sí les recomiendo que lo lean. Les va a ayudar a resolver muchos problemas en su vida profesional si ustedes siguen más o menos la filosofía que marca en cada una de las reglas que de alguna manera vimos en este momento, ¿no? Medítenlas. Y sobre todo, refuércenlas con lo que el texto dice, ¿no? Les voy a mandar también, obviamente, pues el programa de la materia, aunque seguramente ya se los mandaron. Yo de cualquier manera se los voy a mandar también. Y algún otro material que se me ocurra que pueda serles útil, ilustrando estos temas que nosotros vamos a ver. Están ustedes, si no hay otra cosa que discutir, pues ahí la dejamos por el momento, ¿sí? Nos vemos, muchachos.